Ya está. Esta es la segunda parte del video. Este video está editado por Gonzalo Veloso, un gran amigazo que decidió ayudarme con la edición porque, como dije en la parte 1, el directo duró 1 hora con 45 minutos y como estoy haciendo la serie de Insta Live es muy largo, es mucha la duración del directo. También tengo que pensar que tengo que editar los otros videos, entonces esta es la introducción para que vean la parte 2 porque está muy buena, al igual que la parte 3, está excelente. Y sin más nada, disfruten el video, denle like, suscríbanse, apretan la campanita para que YouTube le avise cuando subo video. Gracias Gonzalo. I love you, disfruten del video. Ese es mi mensaje. No es un versículo, no es una Biblia. Hay compañeros míos que me dicen, re cristiana sos vos, nunca te escuchamos decir un versículo, y sin embargo en la iglesia me vienen escuchando diciendo versículo. Pero nunca me escucharon decir versículo porque yo el amor lo demuestro. El amor no se puede explicar, no hay palabra que pueda explicar. Dios no se puede explicar. O sea, si yo te vengo a hablar de Dios es porque yo sé cómo explicártelo, pero no hay explicación para Dios. Entonces lo único que me queda es mostrar. Siempre hay una frase que circula por redes sociales que dice que Jesús nos amó tanto que no nos dijo te amo, sino que lo demostró en una cruz. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. El antiguo pacto todavía ya se quebró. Ahora está en vigencia el nuevo pacto hasta que venga la venida de Cristo. Entonces, seguir mostrando el amor. Jesús mostró el amor que Dios le tenía a la gente. Por eso pasamos a ser sus hermanos. Y es lo que yo quiero hacer hoy. Por eso pasamos a ser sus hermanos. Y es lo que yo quiero hacer. Hoy te digo que a mí nadie me habló de Dios. A mí Dios me demostró su amor. Y el que alguien o que Dios mismo te demuestre su amor, te gana. Te gana. Sí, obvio. Es un amor, una pasión. El amarlo, sentirte amada es lo mejor. Yo creo que hay gente afuera de que conocen la iglesia y la iglesia está tachada de millones de cosas cuando la iglesia tiene que ser reconocida por su amor. El decir, me fui sucia y me limpiaron, tuve hambre y me dieron de comer, y eso es la clave. El hablarle de Dios es con demostración. El amor no se puede explicar, no se puede describir. Sin ir más lejos, en la Biblia a Dios lo nombran como 300 veces de diferente manera. 300 nombres, más de 300 nombres, y sin embargo ninguno lo describe. Sin embargo yo sigo conociendo a Dios de otra manera. ¿Me entendés? Y Jesús es lo mismo, demuestra. Jesús demuestra. Y si yo no demuestro, no soy nadie, no valgo nada. De nada me sirve un título si yo no amo. Entonces, nunca fui de hablar de Dios con alguien, sino de demostrarlo. Tuve un compañero que fue acusado de violaciones y a ese compañero nadie le hablaba. Y todas las mujeres de mi curso me decían, no te juntes porque te va a maltratar, no te juntes porque es un violador, no te juntes. Y yo me fui y me senté al lado de él en una clase, y le dije, hey loco, ¿cómo te llamas? Y ese me miró y me dijo, vos estás mal de la cabeza para venir a hablarme. Yo le dije, no, yo creo en un Dios que te ama. Y fue todo lo que le dije. El vago se hizo uno de mis mejores amigos. Pudo demostrar a través de la justicia, etcétera, que era inocente. Fue un bardo lo que hice ese día en el curso. Y sin embargo, nunca hablé un versículo. Jamás. Sino que demostré el amor de Dios. O sea, más que un llamado a la salvación, sería una invasión del amor.
Uy, qué zarpado. Me encanta porque siempre que contás, tipo, decís, Dios te ama. Y con eso rompe todo barrera. Sí, es que la gente está acostumbrada a que alguien le hable un versículo, la gente está acostumbrada a que le hablen de una religión. Vos lo rompes el coco cuando le decís, hey, Jesús te ama y murió por vos. ¿Y por qué? ¿Qué hice para que Wow. muera? No hiciste nada, te amó, fue todo. Simplemente te amo. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu versículo favorito? Ese que te rompe el corazón cuando lo lees. Eh, hay muchos, en los cuales son versículos claves en mi vida por el hecho de lo que causó en ese momento de impacto ese versículo. Ujú. Está Oseas 2:14, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Con amor eterno te he amado. Eh, Dejó todo para hacerte hija, me vuela el bocho. El saber que me amó tanto es increíble. O sea, no hay un versículo, sino que el amor y la pasión por él es algo que me vuelve loca. Yo creo que hay una historia particular que a mí me, me duele y me sacude muchísimo, porque es de la mujer que entró donde estaban los discípulos, donde estaban los fariseos, y entró a Jesús con su perfume carísimo y, y lo derramó. La mujer era prostituta, la mujer tenía todos los pecados encima, y yo me sentía así, ¿me entendés? Al sufrir una violación, a los 14 años, al que se me muera mi abuelo, a los 13 años, eso causó en mí el sentirme como esa mujer menospreciada, esa mujer que no valía nada, esa mujer por la que nadie iba a dar un peso porque ya lo de más valor había perdido. Y me sentía con eso, con ese perfume, y sin embargo Dios dijo, cuando hablen de mí van a hablar de ella, porque ella me está ungiendo para mi sepultura. Entonces yo dije, wow, No. el decir, con mi perfume, con mi adoración, con lo que tengo, con los pedazos de mi corazón que me quedaron, lo estoy ungiendo a Jesús. Es algo muy loco. Y esa mujer dice que se tiró al suelo y empezó a llorar, y dice que con sus cabellos empezó a secar y a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas. Y ahí yo dije, no, eso es lo que yo soy. Ahí encontré mi identidad. El decir, día a día, mis lágrimas quieren lavarte los pies, sin importar lo que digan. Dijeron que era una prostituta, que cómo le iba a perdonar, de que un montón de cosas. Y dentro de la iglesia me dijeron, ¿me entendés? O sea, yo tengo tatuajes, tengo un tatuaje en el pie y otro en el brazo. Y me decían que cómo iba a ser terrible ungida si estaba tatuada. Y el decir, loco, mis lágrimas están lavando los pies del Maestro, mis lágrimas están lavando los pies de Jesús, y mi corazón roto es la ofrenda que hoy tengo para darle. Entonces, miro mi corazón, y ese versículo, ese pasaje, me volvió loco. Siempre, siempre, siempre me llega mucho los versículos que hablan especialmente de una mujer, o los que hacen referencia a una mujer. Y de paso, cañazo, le damos un palito a los que creen que las mujeres no pueden ser usadas, o que las mujeres no pueden predicar, que las mujeres no pueden nada dentro de lo que es el ministerio de Jesús. Hay un versículo que yo lo prediqué una vez en una ofrenda, y era de que a Jesús lo seguía mucha gente, pero adelante de esa gente venían 3 mujeres. Una era Marta, otra era María y la otra era Betania. Y esas 3 mujeres eran casadas, o sea, tenían sus esposos. Pero ellas financiaban económicamente la vida de Jesús. Jesús no vivía de sus apóstoles. Las mujeres esas lo amaban como un hijo, que daban plata por él. Entonces, el decir que la mujer no es parte del reino es un error muy grande. Porque somos armas. Armas. Yo hoy te puedo decir, realmente entiendo por qué el infierno me tiene tanta bronca, o por qué el diablo quiere mi vida.
o por qué el diablo metió una violación a los 14 años, la muerte de un familiar a los 13, o por qué me tuve que sentir tan sola tanto tiempo de mi vida, o por qué muchísimas cosas que me pasan actualmente. Siempre decía, ¿por qué no tengo un grupo de amigos como tiene cualquiera? ¿Por qué no encajo en un grupo de amigos? Era increíble cómo buscaba tener un grupo de amigos y no podía tener un grupo de amigos. Era como que entraba yo y se desarmaba el grupo. Y te sentía re mal, me sentía re mal, re sola. Y sin embargo entender después de que Dios me iba a llamar a un lugar tan alto como es estar cerca de Él, o a un llamado tan fuerte. ¿Qué te pasó por la cabeza? No, jamás. Yo siempre digo, si me hubieran hablado de que yo iba a estar tan loca y tan enamorada de Jesús 3 años atrás, no te creía. No te creía. No, jamás en mi vida. Hace poco me mandaron videos míos de salidas y etcétera, y nunca me da vergüenza decir. Y yo digo, güey, miro ahora y miro mi foto, y una persona, me acuerdo que un día, que era una compañera de curso en ese entonces, me dijo, hasta tu sonrisa te cambió. La mina no sabía ni a qué iglesia iba, la mina no sabía qué me había pasado, la mina no me conocía, pero la mina me puso, hasta la sonrisa te cambió, veo en tus fotos que hasta la sonrisa te cambió. Y yo dije, güey, lo que hace Jesús es un cambio interno primeramente, más que un versículo, hace un cambio interno. Animan las otras personas, es muy fuerte. Hay un versículo que sí me marcó, que está en Juan 15, y dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y en una versión, que es la NBI, dice, es necesario que yo me vaya para que venga el abogado defensor. Y yo dije, el Espíritu Santo es un abogado defensor. El Espíritu Santo es nuestro abogado defensor. Y tipo, la Biblia dijo abogado, cuando a mí me decían que la abogacía era del diablo porque mentían, que los abogados eran mentirosos, que me iba a ir al infierno, que me iba a torcer, que me iba a corromper. Y yo me acuerdo que ese día que empecé la carrera, le había dicho a Dios que solamente iba a estudiar la carrera que Él me diga, y que esté primera en la lista, y la primera carrera en la lista era abogacía. Y cuando entré en abogacía, nadie era cristiano, nadie conocía a Dios, nunca nadie fue a una iglesia, estaba yo sola. ¿Te sentiste como la película esa de Dios no está muerto? Claro, más allá de eso, no mostraba ser cristiana, me mostraba una más, porque Jesús se rodeaba con pecadores, y sin embargo no hacía saber que era Jesús, era amigo de los pecadores. Entonces yo me empecé a mostrar amiga, y Dios cambió mucho lo que es mi universidad a través de mi vida. Empecé a ser la única, ahora ya somos varios locos dentro, y eso a mí me llevó a ver de que realmente el seguirle a Dios cuesta todo. Es muy real el versículo que dice, nadie que no deje padre, ni madre, ni hermanos, ni amigos por mí merece seguirme. Yo tuve que dejar mi familia de lado porque mi familia me decía que iba a ser una pecadora número 1 si seguía la carrera de abogacía. Y tuve que dejar a mis amigos de lado, decirme, si vos te juntás con gente secular, yo no me junto con vos. Y tuve que dejar eso. Tuve que volver a estar sola para volver a encontrarme con Dios. Y eso llevó a cambiar un montón de cosas. Por eso te digo, el demostrar la palabra que Dios, creo que en este tiempo está exigiendo a sus hijos, es el demostrar el amor. Como te decía hoy, ¿dónde están los que dijeron que el fuego no se iba a apagar, de que la unción no iba a menguar, de que el aceite nunca iba a escasear? ¿Dónde están? Si no te vi dándole, no te digo que vaya y haga un desastre evangelístico, no, te digo que a tu vecino, no te estoy diciendo nadie más, no querés verlo por los 2 metros de distancia y pasarle por el muro. Yo a mi vecina le he pasado harina por el muro, yo a mi vecina le he pasado fideo por el muro. Entonces el demostrar, no con un versículo, no con una iglesia, no con
no con una estructura religiosa, sino el decir, loco, che, Dios te ama, porque a mí me amó. Eso es lo que más mueve, y los versículos que más frecuentan en mi vida son esos, en los que Jesús demostraba las cosas. Miki puso, o la típica que te vas a en vez de decirte que la gente y Dios te ama. Sí, es verdad, o sea, soy intercesora y he visto gente manifestada, he visto brujos, he visto hechiceros, he visto millones de cosas, he conocido lo que es la revelación de lo que es un mundo espiritual, y sin embargo sigo en la mía, el decir Dios te ama. ¿Pero por qué? Porque mi lucha no es contra la carne ni sangre. Hay mucha gente que me dice, yo no me junto con esa porque es Jezabel. Aguantá, es una persona. No, yo no me junto con esa porque se permite relación incorrecta. Aguantá, es una persona. Si vos no amás a la persona, no amás a Dios. Porque el que ama a Dios ama a la gente. El amor es Dios. Y tu trato con la persona a mí me dice mucho. Yo siempre me agarro, y casi siempre, con las personas que están con personas y te miran así de arriba para abajo. Yo me he sentado en balde comer guiso. Nunca en mi vida comí guiso, nunca había comido guiso. Empecé a comer guiso cuando empecé a tener mi ministerio, porque tenía una discípula que puso todo baldes de 20 litros como asientos, y en esos asientos nos sentábamos y el plato en la rodilla comiendo guiso con cuchara porque no había tenedor ni cuchillo. Y comer guiso con cuchara, y comer pollo con la mano, y el sentarme en un pasto, cosas que nunca hice, a mí me llevó a darme cuenta de que amaba a Dios. Hoy te puedo decir, amo a Dios. Y vos me vas a decir, ¿cómo sabes que amas a Dios? Porque amo a la gente. Nadie puede amar a la gente si no ama a Dios, y nadie puede amar a Dios si no ama a la gente. Entonces, es una coinonía, es una compasión. Dice que Jesús veía la multitud y tenía compasión de ellos. Y eso, el decir, nunca me faltó, nunca necesité, pero por Dios lo hago. Siempre decía, nunca tuve que ir caminando a algún lugar, siempre tenía para el remis, siempre tenía para un colectivo, siempre tuve a alguien que me llevara en auto, etcétera, etcétera, moto. Y sin embargo, por Dios, he tenido que ir a las 5 de la mañana caminando. He tenido que ir a plazas a pasar la noche porque tenía discípulas que le habían echado de su casa, entonces pasaban la noche en la plaza. Y bueno, si yo no tengo lugar para darte en mi casa, voy a ir a pasar la noche con vos, pero tirano, te voy a dejar. Y son cosas que te marcan a vos, le marcan a la gente y te marcan a vos. A mí eso me marcó como líder, el decir, hey loco, Dios es amor, Dios tiene poder, Dios tiene unción, Dios te da todas esas cosas, pero hay una sola cosa que Él es, y Él es amor. La Biblia dice que Él tiene poder, que Él tiene unción, que tiene un montón de cosas, pero una sola cosa, Dios es amor. Y el amor ese se demostró con Jesús hace más de 2000 años, y hoy nos toca demostrar a nosotros. Y esa es la clave, esa es el querer que tu familia se convierta, amalas. Amá a tu mamá, amá a tu papá, amá a tus hermanos. Mi familia, cuando yo me convertí, vos le decías iglesia y te tiraban con el balde, con ayudín, 7 platos, y decían, arrá, andá, rajá acá, vos pastora. Y decían, arrá, andá, rajá acá, vos pastora, evangelia loca. Y yo quería abrir la Biblia y leerle la Biblia, o ponerle una adoración fuerte y decirle, arrepiéntanse. Ría, canta, rabasaya. Y Dios me habló y me dijo, no. Y yo le dije, ¿por qué no? Y el Señor me volvió a decir y me dijo, no te vayas al tabernáculo. Y yo dije, ¿cómo Dios me va a decir que no me vaya al tabernáculo? Y ¿cómo Dios va a decir que no me vaya a una reunión de evangelismo? ¿Cómo Dios me va a decir que deje un tiempo de la iglesia por quedarme en mi casa? ¿Cómo Dios va a permitir esta cuarentena sin ir más lejos? Y el Señor me decía, porque tu familia va a ser convertida, tu familia me va a servir a mí, pero a través de tu testimonio. Y
Y yo tuve que empezar a demostrar el amor acá adentro. Si yo no lavaba los platos, empecé a lavar los platos. Si yo no arreglaba mi pieza, empecé a arreglar mi pieza. Y nunca dije un versículo. Sin ir más lejos, sin darme cuenta, un día mi mamá me dijo, me compré una Biblia. Y a los 2 días me dijo, estoy yendo a una célula. Y a los 2 días me dijo, No. me voy al culto con vos. Y después empezó mi papá, y después empezó mis hermanos. Y hoy ellos se congregan fielmente y me dicen, gracias, porque nunca fuiste con un versículo a juzgarnos lo que estábamos haciendo mal, sino demostraste que Dios te amaba y que también nos amaba a nosotros. Hay testimonios de mi familia súper impactantes por el hecho de que la religión los separó de Dios. La religión lo hizo sentir que no eran parte. Y Dios me tuvo que llamar a mí para volver a llamarlos a ellos. Entonces, la religión mata. La religión te mata. Y tal vez muy loco, porque viste que a los intercesores nos causan de rabacaya o súper espirituales. ¿Tenés series o películas para recomendar, cristianas? ¿Viste La Cabaña? La Cabaña la vi. Güey, qué zarpada esa película. La película cristiana que más me impactó ahora últimamente fue El Caso de Cristo. La súper recomiendo. Se trata de un periodista súper ateo y es una historia verídica y después se convierte, es todo lo que voy a decir, es muy fuerte esa película, así que súper recomiendo. Después está Cuarto de Guerra, Hasta el Último Hombre, están buenas. Ahí te preguntaron, ¿hace cuánto vas a la iglesia? Y en agosto de este año se va a cumplir 2017, 2018, 2019 y 4 años. Están por ser 4 años ya, qué locura. 4 años entra un avivamiento. Parece ayer que entré. Espérate, te va a pasar otra y no me acuerdo. Guacho, no me acuerdo. Lo que pasa es que todas las preguntas las tengo ahí en mi celular. Para banca un tac. Yo sé con qué intención la haces esa pregunta, así que... La 25 pregunta. ¿Te animás a responderte la 25? Sí, metele. Bueno, tengo que buscar. Pará, primero le vamos a contestar a Marza, a ver si está mirando a Marza. Es algo que nos ata, loco, por eso hay que soltar perdón. ¿Cómo conociste a Dios? A través de un amigo. Un 26 de agosto, vuelvo a decir, un 26 de agosto del 2017, estaba re bajón y estaba por matarme. Y me acuerdo que me llamaron por teléfono y dijeron a Ixa. Y después de que cortaron, porque no me volvieron a contestar, cortaron, empecé a llorar. Y pasaron como 4 horas que estuve llorando, solamente llorando. Y me conecté tipo 6:30, 7 de la tarde. Y veo en unas redes sociales que un amigo pone una invitación a Noche Diferente. Y yo le dije, ¿qué onda? ¿Vas a la iglesia? Y me contestó que sí, que Dios le había cambiado la vida, etcétera, etcétera. Y yo le dije, ¿y puedo ir? Y él me dijo, y me dijo que sí. Y ahí fui. Y cuando fui, yo me acuerdo que cuando crucé la puerta de vidrio, sentí de parte de Dios el acá era donde yo te quería. Y cuando yo escuché eso, dije que no me iba a mover. Y no me moví. Realmente creo que si hay algo que le cumplí al Señor es permanecer. Fachero. Facherito, ¿no? Está quedando facherito. Andás a ver todo lo que tengo que editar ahora. Sí, con Gonz. ¿Algún miembro de tu familia es cristiano? Sí. ¿En tu casa son todos? Sí. Esa no la había respondido. No. Actualmente sí. Actualmente a partir de este año empezaron a todos, ahora están todos participando en una célula de otra red. Y bueno, mientras que estén, yo soy feliz. Bueno, pregunta obvia. ¿Asistí a una iglesia? ¿Cuál es su nombre? ¿En todo este tiempo no has tenido alguna tentación? Todos los días tenemos tentaciones, todos los días tenemos esos dardos que nos tiran, pero siempre me baso en un versículo que me ayudó a permanecer todo este tiempo y a través de todas las tentaciones, que dice que Dios no da la puerta de salida con la puerta de entrada. O sea que si Dios permitió una tentación, también nos dio la salida de esa tentación. Yo siempre la busco.
cada vez que tengo una tentación digo, ¿cuál es la salida? Y esa es la pregunta en mi cabeza, ¿cuál es la salida de esta tentación? Si tengo un pensamiento de caer o de dejar, digo, ¿cuál es la salida? Y automáticamente busco esa salida, ya sea la Biblia, ya sea entrar en Instagram y entrar en un vivo de un pastor o etcétera. Yo sé que Dios habla a través de todas las cosas y cuando siento que no hay solución, doblo mis rodillas. Pero sí, tentaciones hay siempre. ¿Asistía a una iglesia? ¿Cuál es su nombre? Sí, sí. Oh, Ahora virtual, pero sí, así. La Easy. Olvídate. ¿Serví en la iglesia? ¿Qué áreas? Sirvo en el área de intercesión. En el área de intercesión, tanto intercesión general como la intercesión del Ministerio de Cultura, que es el Ministerio de Jóvenes, y en el área de voluntarios, que es Noche Diferente, también jóvenes y adolescentes. Pero ya sirvo como volun, no sirvo como intercesor. Mira, acá hay una pregunta que yo no entiendo. ¿Estás bautizada por inmersión o aspersión? ¿Cómo no? Pará, que yo soy Esa pregunta yo no entiendo. Tipo, ¿estás bautizado? Obvio. Esa pregunta entiendo. Yo Pero creo que después se hay refiere otro, al Espíritu Santo. después el otro dice, No ¿por sé. inmersión o aspersión? No, ni idea. No, sí tengo el don de la evidencia de hablar en lenguas y sí soy bautizada, pero no entiendo, no sé qué sería eso. No sé si alguien sabe de los que están conectados que me diga, porfa. ¿Has leído la Biblia completa? Bueno, Sí, la he dos leído. veces. ¿Cuál es el héroe de la Biblia con el que te identificas y por qué? Jesús, porque fue el único que se animó a morir por amor. Los demás cumplieron sus propósitos, pero ninguno fue capaz de morir por amor. Y él lo hizo. ¿Cuál consideras que es tu versículo favorito? Viste, son preguntas que vos ya respondiste, pero algunas no. Mi versículo, bueno, tengo muchos, pero destaco que voy a destacar uno de Salmos que el rey David decía, siento caer, pero corro a vos y vos sos mi socorro. Hacía entender de que iba a caer, que él ¿Qué salmo sentía, es? uno sabe cuándo va a caer. Salmo 72, si no me equivoco. Y hablaba de que él sentía que iba a caer, pero no caía porque Dios le socorría, pero sabía pedir auxilio. Me quedo con eso. ¿Qué versión de la Biblia sueles leer? Ayer contesté esa, creo. Sí, ayer contesté en Instagram. Tengo 3. Hay una que la detesto, que es la NBI, porque hay versículos que saltea y son los versículos donde... ¿Qué es NBI? ¿Tipo nueva versión? ¿Qué? ¿La I qué es? Nueva versión internacional. Internacional. Bueno, esa la detesto porque hay versículos que en los que Jesús echaba fuera demonios no están. Y no me gusta. No me gusta que salten esos versículos claves. Y sí, el amor que le tengo a la Biblia es a la Reina Valera. Mi Biblia de papel es Reina Valera. Después tengo una Biblia de estudios que es traducción lenguaje actual. ¿Tenés ahí? Sí, espera. Porque la pregunta que sigue es ¿cuáles son tus Biblias? La Biblia de estudio es esta que tengo. Y la otra es la Reina Valera, pero no la tengo acá, la tengo en la oficina de casa. Que es la Reina Valera, la que siempre subo fotos. Sí, ¿y qué es ahora el libro este que tenés? La ¿Cuál? Biblia esa, la estudio. Esta. Tipo, ¿qué es? O sea, Por ejemplo, tiene los versículos más amplificados. Te da a entender en qué tiempo lo hizo y te da a entender el versículo en realidad. ¿te lo compraste? No, me la regalaron. Me la regalaron. Bendición. Sí. Bueno, ahora a tapar de nuevo la pantalla. ¿Has leído libros cristianos que no sean la Biblia? Sí. Mostrar con la cámara nomás, no saques todo. Ahí están. Todo eso. Sí.
Hay algunos que están arriba por ahí, pero esa es mi biblioteca. Escucha esto. ¿Estás preparada para cosas grandes? Sé que Dios te enviará a las naciones y gracias a ti y tu testimonio muchas personas se convertirán. Lo puedo ver claramente. Miki. ¡Wow! Lo recibo, lo recibo. Eh, Tengo una pregunta. ¿Cómo te convertiste en una intercesora y en una líder? yo líder fui siempre, tanto no convertida como convertida. ¿Por qué? Porque siempre era la que iba al frente de los grupos, tanto en la universidad como en la secundaria. Siempre fui la que iba a la cabeza, ¿me entendés? La que iba a dar el cuerpo por la gente, siempre fui yo, pero porque siempre tuve ese corazón de que yo daba la vida por mis amigos. Siempre fui leal y siempre fui fiel. Por eso siempre lideré. Entonces a mí no me costó mucho liderar gente dentro de la iglesia. Es más, la gente se me pegaba, yo no quería ser líder. La gente se me empezó a pegar. El hecho de que había chicas que iban hace 2 años a la iglesia, pero nunca tuvieron una líder. Y yo era nuevita, y yo andaba por la iglesia, y esas chicas me seguían y me decían que querían que yo les lidere. Y yo no sabía lo que era un líder. Y querían que yo sea la líder de ellas, y que le enseñe, y etcétera, etcétera. Por ejemplo, tampoco quería dar una célula. Y mis primeras discípulas me mandaban mensaje y me decían, ¿podés compartir un versículo hoy? Y cosas así, de que no las quería hacer, pero como tenía el llamado ya liderazgo, lo hacía muy, muy fácil. Dios actuó muy rápido. Por ejemplo, yo terminé la escuela de vida en 2018, empecé en septiembre del 2017, la terminé en 2018, y en el 2019, en enero de 2019, me ungen de mentora. Imagínate, en 7 meses fui mentora, pero porque ya tenía el llamado a ser líder. Y ya te digo, las chicas me seguían, era impresionante. Como decís vos, como me dijiste recién, mi testimonio era lo que las traía y lo que le hacía sentir cómodas. El de que siempre, como dice Marce, en voluntarios tengo gente rota y gente violada. Mujeres que fueron golpeadas por su pareja, mujeres que fueron madres jóvenes, y eso hace de que ellas puedan sentir una confianza, porque muchas veces cuando vos te vas y te encontrás con una pastora, pero cuando te vas y te encontrás con una mamá, decís me va a entender. Entonces la clave de ser líder es ser la mamá, no ser una jueza, no ser nadie, sino una mamá. Yo siempre le digo a mis discípulas, el que se mete con ustedes me declaró la guerra a mí, porque lo peor que me puede hacer es meterse con mis discípulas. Me pasaba de que me decían, tu discípula es tan rajada acá, incircunciso, pero porque no, mis hijas son mis hijas. Yo las amo muchísimo y les perdono todo les perdono. He tenido que dormir en el suelo, he tenido que dormir en casa endemoniada, he tenido que dormir y comer mal, he tenido que levantarme a la madrugada. Hay una discípula que me chocó, hizo que choque casi 5 veces en la moto. Tengo otra discípula con la que carreaba brujería, tipo me traían botellas con pelos, con hilos de rojos y fotos mías quemadas, y andaba con una discípula. Entonces tengo experiencias en eso. Y intercesora, el llamado a la intercesión fue muy loco, fue un milagro.